estar aquí con ustedes una vez más y quiero que vayan conmigo a un versículo que se encuentra en Hebreos, en el capítulo número 11 de Hebreos. Y voy a estar hablando acerca de el denuedo o el coraje. También se puede usar para el denuedo para confrontar las situaciones de la vida. Hay que tener fe en Dios, tener la fe que viene de Dios para confrontar las situaciones que cada día nos abordan en la vida. Encontramos aquí en Efesios, en el capítulo número 11, en el versículo número 10, dice acerca de Abraham, que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Más adelante dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Vemos aquí, amado, muy importante, que la Escritura nos está dando aquí un ejemplo acerca de el denuedo, el coraje que tuvo Abraham. Primeramente, muy importante, que Abraham, vemos que dejó su tierra y su parentela para ir a una tierra que Dios le iba a mostrar. Y vemos que una de las cosas que él hizo es que experimentó el llamado de Dios, porque dice la Escritura que salió siendo llamado. Cuando Abraham fue llamado, y ese llamado es importante en la vida. Como creyentes nos movemos en fe, pero esa fe es certeza y convicción de algo. La certeza y convicción de Abraham era que Dios lo llamó, Dios habló con él. Una vez tenemos esa iluminación, y más adelante en el versículo que leí último, dice, pero traer a la memoria los días pasados, los cuales después de haber sido iluminados, y esa iluminación, amado, que hablamos, es esa revelación que viene de parte de Dios. Y vemos que Abraham entonces salió, no porque quiso salir, sino que salió primeramente porque fue llamado por Dios a salir. Y Dios le dio una información clara. Claro, en esto Abraham está siendo iluminado por Dios. En esto que va a ser muy preciso, amado, que saber que se mueve porque ha sido visto, ha visto lo que Dios lo ha llamado a hacer, Abraham. Entonces vemos aquí, amado, que lo hizo en fe, puso fe, entonces puso la confianza, porque la fe es la certeza y convicción, certeza de lo que se espera y convicción de lo que en la realidad no se ve, pero está convencido, y por estar convencido lo ve en su interior. Ve, una cosa que sabe Abraham es que Dios lo llamó. Entonces, él, en base a ese llamado, salió, obedeció. ¿Para qué? Para salir al lugar que había de recibir como herencia. Sí, Dios lo llamó, y siendo llamado le dio la información que lo iba a llevar a un lugar donde había de recibir una
herencia. ¿Ok? Una herencia. Y él salió. ¿Sabía él para dónde iba? Exactamente no. Solamente salió en busca de lo que Dios le habló. En la búsqueda de lo que Dios le habló es que encontramos que salió al lugar que había de recibir como herencia. Y dice la Biblia que salió sin saber a dónde iba, solamente por la obediencia a Dios y el saber que Dios lo llamó y que Dios le dio instrucciones específicas. Él fue en busca de la herencia. Vamos a dejarlo ahí un momentito y vamos a comparar esto con la vida del creyente. La vida del creyente se basa en moverse con Dios, moverse cuando Dios llama y moverse en fe, aprovechando que Dios nos ha prometido también a nosotros una herencia eterna. Una vez Cristo ha venido a nuestro corazón, hemos obedecido a Dios y en esa obediencia a Dios vamos en este camino hacia el cumplimiento de esa promesa de Dios para con nosotros. Entonces, vemos que en cierta manera, figurativamente, también nosotros salimos sin saber a dónde íbamos, porque no vemos con claridad todo lo que Dios tiene para nosotros. Así que no sabemos exactamente. Lo que sabemos es que Dios nos ha llamado para darnos una herencia eterna. ¿Y qué ha de acontecer hasta entre ahora y el momento en que recibamos esa herencia? Depende mucho de cómo enfrentemos día a día las situaciones de nuestra vida. El coraje para levantarnos en las situaciones difíciles, el coraje para hacer frente a cualquier situación, sabiendo que nada puede interponerse entre nuestra visión y lo que Dios, en relación a lo que Dios nos ha prometido. Entonces, vemos, amado, que de esta manera nosotros caminamos, enfrentamos las situaciones de la vida, pero nuestra fe no falla. Nuestra fe continúa vibrante, nuestra fe continúa asertiva, nuestra fe continúa hacia adelante, ¿no? Y esa, echando mano, por así decir, de la vida eterna, nuestra herencia eterna que tendremos con Cristo Jesús y que ya la tenemos en nosotros porque es una garantía que Dios nos ha hecho, como hizo con Abraham, y de ahí entonces nosotros hemos partido en la misma jornada donde sabemos que hay una herencia que hemos de recibir, pero toda la totalidad de la herencia no la conocemos como Abraham tampoco la conocía. Pero él salió sin saber a dónde en realidad él iba, solamente salió. Y en ese andar, caminar, en esa jornada, entonces comenzó Dios a hablar, a darle instrucciones de momento a momento, a mostrarle hasta que entonces él fue caminando conforme a la iluminación que él tenía de parte de Dios. Entonces dice que lo que él hizo durante ese tiempo, y volvemos a Abraham, es que por la fe, él se mantuvo en esa total confianza y en esa convicción que recibió de ese llamado de parte de Dios. Durante ese caminar, habitó como un extranjero. En otras palabras, mi herencia no es aquí, mi herencia no es de este mundo, mi herencia no es algo que yo voy a poseer por mi propia fuerza, sino que es algo que Dios tiene para Abraham. Era algo que Dios tenía, igualmente que lo tiene para nosotros, pero habitó como extranjero. En otras palabras, la ciudadanía de Abraham no era de este mundo. Igual que dice la Escritura, nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Todo eso está dentro de la promesa de Dios de darnos su herencia. Tiene que pasar por esto, tiene que pasar por una transformación, por así decirlo, ¿sí? Y él anduvo
por la fe, viviendo como si él fuera un extranjero, que no pertenece a, al mundo. Su ciudadanía es de otro lugar, no es propia de este mundo. Ya somos ciudadanos del cielo, somos ciudadanos de Dios, del pueblo de Dios. Por lo tanto, Dios tiene un pueblo, Dios ha formado una iglesia y de esa iglesia somos nosotros parte de esa familia única de Dios que Dios ha, eh, ha, ha ido añadiendo a esta familia a través de los tiempos. Toda esta familia ha crecido, amado, tanto que es inmenso y hasta que esto se culmine, pues todavía hay oportunidades para usted para que pueda entrar por esa puerta que se llama Cristo Jesús. A través de él, de su vida, su muerte, su resurrección, nosotros entramos a la nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, mientras tanto, la persona que vive en este mundo ya no es de este mundo, sino que está como un extranjero yendo eh, 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 de aquí para allá eh, en la tierra prometida, ¿verdad? Pero como una tierra ajena que no era, vamos a decir, de él. No especialmente. Estoy mostrando, por así decir, algo, más sin embargo, es una tierra ajena. Y dice que estuvo morando juntamente con su familia en tiendas, con Isaac y Jacob, que eran coherederos de la misma promesa, igual que nosotros y los demás santos en Cristo Jesús, amado. Nosotros también estamos caminando como, eh, como en procesión, por así decirle, ¿no? Como una caravana, estamos caminando nosotros juntamente con otros santos amados en esta jornada, los cuales no son herederos de esta tierra, herederos de este mundo, sino que son herederos de Dios y son coherederos de la misma promesa que Dios hizo tanto a Abraham como a nosotros. Entonces, dice, no se fijó en realidad Abraham en prestar atención a si era algo en realidad terrenal, sino que más bien esperaba lo que Dios le habló, una ciudad que tiene verdaderos fundamentos. Aquí nosotros vemos, amado, que la vida cristiana tiene que tener fundamentos, fundamentos de lo que creemos para que nos lleve en buen curso en todo el tiempo. No podemos divagar en filosofías y huecas sutilezas según los hombres, sino que tenemos que permanecer, amados, fundamentados con toda firmeza, por así decirlo, en Cristo Jesús y en las promesas que Él nos ha hecho y en lo que Él ha hablado para nosotros, nuestra identidad en Cristo Jesús. Tenemos que permanecer en estos fundamentos, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios que es sobre todo, un Dios y Padre que es sobre todo, en todo y por todo. Hay que permanecer en eso, amado, con una total convicción. Entonces, esta casa tiene fundamento, pero esta casa es una casa que Dios construye, el cual es el arquitecto, es el que la trazó, el que hizo los planes para esto, y también Él es el mismo que la está construyendo. Es Dios mismo en el propósito eterno que hizo para la creación del hombre, amado, antes de su caída. Fue Dios entonces que creó este plan y también construyó este plan. Así que Dios nos está edificando en nosotros lo que Él ha deseado que nosotros seamos. Y somos todo lo que Dios ha creado. Ya Dios lo ha establecido en nosotros y nos ha confirmado en esta verdad, por así decirlo. Pero el versículo, aquí es donde está el denuedo, el coraje para permanecer, dice, pero traer a la memoria los días pasados, los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Y es en esta parte última de este versículo en que quiero enfatizar un poco, donde dice que después de haber sido iluminados, ve, amado, la iluminación es parte de la revelación, es haber visto por la fe, es haber o estar convencido por la fe
de una realidad que interiormente se nos ha mostrado, la hemos visto, ¿ve? Y sostuviste por causa de esa iluminación, por causa de esa verdad que has recibido, por causa de la certeza y la convicción de esa fe, continuaste. Dice aquí, aleluya, que estos grandes hombres de Dios, si usted lee a Hebreos capítulo número 11, usted se va a dar cuenta que ellos sostuvieron un gran combate de padecimientos. En otras palabras, en esta jornada, mientras estemos en este cuerpo natural, vamos en pos de nuestra herencia eterna. Y en pos de esa herencia eterna, día a día, vamos a tener combates que vamos a estar confrontando. Vamos a estar padeciendo en muchas ocasiones a causa del combatir en contra o a favor de nuestra fe, a combatir a favor de la promesa que tenemos de la herencia eterna. Y por eso en este caminar, amado, es preciso mantenerse, es preciso continuar pese a las circunstancias, no importa cuán dolorosa o cuán desagradables en muchas ocasiones sea, no importa, aleluya, si a veces somos heridos y nuestra herida es profunda, aún poco a poco Dios nos va levantando, por así decirlo, pero nuestra mirada continúa en la herencia eterna. Por encima de todo, amado, ese llamado de Dios y esa instrucción que Dios nos ha dado y el cumplimiento ahora de que ya hemos salido por cuanto Él nos sacó del mundo y estamos viviendo como extranjeros, igual que Abraham. Entonces, aquí nos vamos moviendo en esta fe en toda nuestra jornada aquí en la tierra y nosotros recibiremos en el momento adecuado, declarado por Dios, la herencia eterna de todo lo que es Dios. Nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Hay muchas cosas que aún nosotros los vemos manifestadas en nosotros, no vemos un cuerpo transformado aún en nosotros, mas sin embargo, amado, todo esto está en el camino, en esta jornada en la cual nos sea. Por causa de esto, amado, es que la fe juega un papel muy importante en nuestra vida para apropiar sobre nosotros las promesas de Dios y hablar de ellas como si ya las tuviéramos, por cuanto Dios no puede mentir, eres fiel. Entonces hablamos de la promesa de Dios, hablamos de lo que tenemos, hablamos de lo que somos herederos, juntamente con Cristo, somos herederos de estas cosas, porque ya Cristo las heredó. Cristo es el Señor sobre nosotros y Él vive en nosotros. Así que somos su pueblo, somos sus hijos, somos la familia de Dios, amado, y por lo tanto ya están en vigor todas estas promesas y no va a fallar. Dios nunca falla en las promesas que Él hace. Él las cumple. Y aunque tengamos que combatir en ciertos momentos, no perdemos la vista, amado, porque cuando vienen las tormentas o los problemas o las situaciones, Jesús está allí para darnos la total victoria sobre cualquier situación que se oponga a nuestra jornada, a esta jornada de fe. Por lo tanto, nosotros caminamos como mirando al invisible, caminamos mirando a las promesas de Dios, caminamos puestos ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, y ahí, amado, aunque tengamos que combatir, Dios pelea por nosotros. Por eso la valentía nuestra y el coraje nuestro de persistir por encima de todas las cosas es lo que nos da la verdadera victoria en todo momento. Aunque tengamos que padecer por un tiempo, pero no nos vamos a quedar ahí. Es que estamos en la jornada correcta, estamos moviéndonos con Dios hasta poseer toda nuestra herencia, la que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Así que, amado, coraje, de nuevo, amado, tener la total confianza, tener la total convicción de que la victoria es nuestra en Cristo Jesús. Sean bendecidos, amados, hacia adelante y vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Nadie podrá hacernos frente durante todos los días de nuestra vida, así como Dios estuvo con Moisés, estará con nosotros, no nos dejará ni nos desamparará.
Así que bendiciones, amados. Recuerden siempre que Jesús, ven, Jesús es Señor. Bendiciones.